Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje supremamente importante, famosísimo, demasiado, diríamos, lo presente, pero también con una capacidad de mimetizarse, de salamandra para ocultarse en el momento justo. Un hombre proverbial en algunos aspectos, maquiavélico en otros sentidos, y que fue determinante en la historia del siglo XX en el mundo, en la segunda mitad de ese siglo. Pero de este personaje vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades, alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube después de tomar este delicioso café. Recuerden que mi canal es Néstor Armando Alzate y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía de este personaje que yo creo que fue el más importante en la segunda mitad del siglo XX. Sin lugar a dudas, moldeó el planeta, tanto cultural como diplomática, geográfica y políticamente. Este señor definitivamente en su momento fue el hombre más importante del mundo. Nacido como Heinz Kissinger en abril de 1923, perdón, en mayo, el 27 de mayo de 1923 en Alemania. Debió emigrar con su familia en 1938 hacia los Estados Unidos. Una familiar de su madre le dijo, vénganse, porque en ese momento ya había ocurrido la noche de los cuchillos largos, había ocurrido la noche de los cristales rotos, es decir, que llegó un momento en que destruyeron todo lo que perteneciera a los judíos. Su papá era profesor, su mamá era una ama de casa. Se vinieron para Estados Unidos. Y en Estados Unidos, este muchachito, que tenía una inteligencia extraordinaria, muy pronto aprendió inglés, aunque nunca perdió su acento alemán, y combinando distintos trabajos logró empezar a estudiar, logró buenas notas, buenas calificaciones, llegó la Segunda Guerra Mundial, entonces debió enlistarse en el ejército de los Estados Unidos, y con ello automáticamente obtuvo la ciudadanía de los Estados Unidos. Actuó cuando ya los aliados entraron prácticamente a Alemania, logró organizar 2 o 3 poblados, se le vieron sus cualidades de líder, lo incluyeron en servicios de inteligencia, en fin. Cuando terminó la guerra, Heinz, que ya se había transformado en Henry, a partir de ese momento ya era Henry Kissinger como ciudadano de los Estados Unidos. Pues resulta que él logró que, obviamente subvencionado por el ejército de los Estados Unidos, logró ingresar a Harvard, y en Harvard estudió ciencias políticas, terminó en 1953 y se graduó con honores, ya con especialización, con magíster y PhD en ciencias políticas y diplomacia internacional. Se graduó lo que llaman con un carácter de summa cum laude, es decir, el máximo honor que puede recibir un estudiante cuando se gradúa. O sea que fue el más brillante de todo su curso, porque durante ese tiempo se dedicó exclusivamente a estudiar. Mientras sus compañeros rumbeaban, él se dedicó a estudiar. Terminó con honores, y desde ese momento llamó la atención de los círculos de poder, y muy pronto fue incluido como observador en el Consejo de Seguridad Nacional. Al poco tiempo era consejero de Seguridad Nacional. Fundó un comité que se llama Comité Pro Defensa de Harvard. Él lo presidió y él lo dirigió durante muchísimos años. Y poco a poco, este muchachito, con poco más de 20 años, ya era una de las figuras importantes de las nuevas generaciones de los Estados Unidos. Pues bien, él entonces logró llamar la atención
Y Eisenhower, en 1955, lo incluyó en su Consejo Nacional de Seguridad por su pensamiento que era relativamente iconoclasta. Era un hombre que derrumbaba los conceptos que en ese momento existían en torno a la diplomacia y en torno al manejo de las relaciones internacionales. Pues bien, entonces desde ese momento él empezó a ser tenido en cuenta por los gobiernos de los Estados Unidos. Luego de Eisenhower llegó, recuerdan ustedes, John Kennedy. Pues John Kennedy también lo llamó como parte del Consejo Nacional de Seguridad. Y sus conceptos, que eran muy verticales, muy radicales y al mismo tiempo, diríamoslo, revolucionarios dentro de lo que se podía esperar en los Estados Unidos, tuvo sus choques con Kennedy. Inclusive él fue uno de los que se opuso rotundamente a que Kennedy ordenara la invasión de Bahía de Cochinos. Y luego, cuando ocurrió la crisis de los misiles, él fue uno de los personajes que más consultó Kennedy y que controvirtieron, chocaron, porque Kennedy era de un talante muy estricto y muy contundente. Y resulta que Kissinger era un zorro para mediar en la diplomacia y en la política. Era, si nosotros fuéramos a vislumbrar a alguien que dijéramoslo, es el príncipe de Maquiavelo, más que César Borgia, más que otros gobernantes, más que inclusive Fouché o Metternich, aquellos que delinearon también el perfil geográfico y político de Europa en el siglo XIX, después de la paz de Westfalia, en la que se inspiró Kissinger para concebir toda su proyección política de lo que debía ser la diplomacia. Pues bien, si fuéramos a decidir quién es un Maquiavelo o quién es el príncipe de Maquiavelo, ese es Kissinger. Pues, aunque tuvo choques con Kennedy, fue muy respetado por Kennedy. Y él le había vaticinado lo que habría de ocurrir en Bahía de Cochinos, y en efecto ocurrió. Y también hubo un momento en que él se opuso a ese tajante ultimátum que le dio Kennedy a Khrushchev en la crisis de los misiles. Él era partidario de que llevaran las cosas a otro nivel, desde la diplomacia. Sin embargo, Kennedy sí salió con la suya y creo que era lo que había que hacer en ese momento, que además tuvo obviamente mucho de suerte, porque así como Khrushchev en su momento simplemente agachó la cabeza, negoció con Kennedy, pudo haber dicho tajantemente que no y seguir adelante con su proyecto, y no estaríamos contando hoy esta historia. Ya en ese momento Kissinger era determinante. Luego vino, después de Kennedy, vino Lyndon Johnson, y con Lyndon Johnson él trabajó mucho para distender la política de la guerra de Vietnam, e inclusive estuvo varias veces en Saigón observando sobre el terreno qué era lo que estaba ocurriendo, y él le decía a Johnson: hey, no, esa escalada no. Con todo y ello, pues Johnson tal vez lo escuchó, pero realmente no tuvo en cuenta los conceptos de él. Y extrañamente, nuestro buen amigo Henry Kissinger se filó con Rockefeller para la campaña presidencial de 1968 en contra de Richard Nixon. Sin embargo, perdió Rockefeller. Pero era tal la valía ya de Kissinger que Nixon lo llamó para que fuera su asesor de seguridad nacional. Ahí empezó, si bien es cierto, había estado con Kennedy, con Johnson, ahora ya era el asesor de seguridad nacional. Un perfil que le daba muchísimo poder. Y ya, aún, extrañamente, a pesar de que él había apoyado al opositor de Nixon, Nixon lo llamó, dijo: no, aquí por encima de todo, que sea la inteligencia de este individuo. Lo incluyó y lo convirtió prácticamente no solamente en su asesor de seguridad nacional, sino como en la voz de su conciencia. Era el que le consultaba absolutamente todo. Durante el primer periodo presidencial de Nixon, este Kissinger fue el que delineó todas las políticas. Logró, para empezar, un acercamiento impensable
con la Unión Soviética. Kissinger tenía una capacidad tal que era capaz de ir esculpiendo cada cosa con una meticulosidad de cirujano. Y entonces era la época más dura de la Guerra Fría y sin embargo Kissinger logró aplanar un poquito a la Unión Soviética. Empezó a presionarla por otros costados con otros frentes de trabajo. Y la Unión Soviética, que tenía además otro canciller que era un as de la política internacional, Andrei Gromyko, pues resulta que entre ellos eran un par de pesos pesados que se sentaban. Sin embargo, Kissinger, con su pragmatismo, era capaz de presionar a la Unión Soviética de una manera tan sutil que terminó convirtiéndolo en aliado. Y para presionarlo, medió siempre en otros conflictos, tratando siempre de apoyar a aquellos que estaban en contra de la Unión Soviética para con ello ir presionando a la Unión Soviética. Pues bien, en aquella época, él logró que las relaciones con la Unión Soviética fueran más distendidas, a pesar de que continuaban en la Guerra Fría. Y para lograrlo se acercó a China, impensable. Y en un viaje secreto que hizo a China, logró que Mao Zedong accediera a reunirse con Richard Nixon, que fue aquella histórica visita a Pekín de Richard Nixon, con lo que prácticamente cambió todo el panorama, porque al acercarse a China, la Unión Soviética dijo: un momentito, yo no puedo permitir que ellos se alíen contra nosotros. Con ese juego de ajedrez, él logró tener unas muy buenas relaciones con China, abrió una relación comercial, diplomática, se acercó a China, pero al mismo tiempo presionó a la Unión Soviética también para que bajara un poquito la guardia. Logrado esto, resulta que ya se había dado, por ejemplo, la Guerra de los 6 días, en las que él también incidió, porque en la Guerra de los 6 días, en 1967, todavía estaba, si no estoy mal, en ese momento Lyndon Johnson como presidente de los Estados Unidos. Y él de alguna manera logró que se bajara esa tensión, pero luego en la Guerra de Yom Kippur en 1973, que ya era Nixon, de hecho, pues prácticamente en su segundo periodo, pues Nixon logró acabar con ese conflicto, pero un conflicto que al mismo tiempo llevó a otro, escaló otro conflicto, y era que Siria y Egipto, que se habían unido para atacar a Israel en los días del Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación, una de las más importantes para los judíos. Entonces, Nixon optó por poner una flota al frente de Israel para ayudar a Israel contra Egipto y contra Siria. Mientras tanto, Kissinger le decía: no, dejemos eso quietecito, vamos por otro lado, que sea diplomacia. Pues el acto agresivo de Nixon hizo que la organización, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, embargaran el crudo para Estados Unidos y cuadruplicaron el precio. Y como ya no eran las 7 hermanas las que manejaban el petróleo en el mundo, recordemos que las 7 hermanas no las recuerdo completamente, pero eran aquellas empresas que manejaban el petróleo y que refinaban el petróleo: la Exxon, la Mobil, estaba la Standard Oil, la Royal de Holanda, la British Petroleum. Y ellas habían perdido protagonismo porque se habían dividido en esas 7 empresas para que no las fueran a acusar de monopolio del petróleo. Pero como ya aquí había un antagonista de muchísimo peso, que eran los países exportadores de petróleo, estos tomaron el mercado y sacaron a las hermanas. Entonces Kissinger tuvo que venir a negociar con ellos, y lograr que levantaran el embargo después de terminar el conflicto del Yom Kippur. Y al mismo tiempo, él, en vista de lo que se venía en el futuro, logró organizar un tratado para encontrar otro tipo de energías renovables que no tuvieran que ver con el petróleo. Eso fue un golpe a la cabeza de los países exportadores del petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tuvieron también que bajar la guardia. En fin, por donde quiera que uno miraba, Kissinger no solamente era el protagonista, sino que siempre ganaba. Luego vino las conversaciones con Le Duc Tho, el que era el líder
de Vietnam del Norte. Esta guerra de desgaste que venía desde Lyndon Johnson ya tenía no solamente al pueblo norteamericano exhausto y en contra completamente de esa guerra, sino que al mismo tiempo esa guerra de desgaste estaba minando la economía de los Estados Unidos. Pues este logró entablar unas conversaciones con Le Duc Tho, que era acérrimo líder del Vietcong de Vietnam del Norte, mientras que por el otro lado estaba Nguyen Van Thieu, que era el líder de Vietnam del Sur, que era acusado de ser un tipo no solamente corrupto, sino también cruel. Entonces él estaba entre esas dos fuerzas. Desechó prácticamente a Nguyen Van Thieu, que se suponía era el aliado natural, y se fue a conversar con Le Duc Tho. Logró detener la escalada, que hubiese un armisticio, que cesaran las acciones de guerra. Y por eso ellos dos recibieron el Premio Nobel de Paz en 1973. Sin embargo, Le Duc Tho no quiso aceptarlo porque todavía en la práctica no había realmente ningún cese de hostilidades. Estados Unidos seguía dándole armas a los de Vietnam del Sur y los de Vietnam del Norte seguían recibiendo armas de China y de la Unión Soviética. Entonces, aún así, a pesar de que se firmó técnicamente, se suponía que estaban ya en un cese al fuego, pero duraron un año más las hostilidades, hasta que al fin, obviamente, lograron acabar con esa guerra de desgaste y Estados Unidos pudo repatriar a todos los soldados que, recordemos, en esa guerra murieron. Es decir, fueron afectados más de 500.000 norteamericanos, entre muertos que fueron 58.000 y los otros mutilados y que llegaron con estrés postraumático de la guerra y toda esa carreta. Pero logró acabar con ese conflicto también. Entonces acabó con Yom Kippur y enseguida, o estando en todo eso, se gestó otro problema que era Pakistán con Bangladesh. Bangladesh se quería separar de Pakistán, pues por gestiones de Kissinger, apoyó a Pakistán y hubo una masacre impresionante en Bangladesh. Pues también se filó con Pakistán cuando la guerra con la India de 1971 y despreció prácticamente a Indira Gandhi. Luego, en ese mismo telúrico decenio de los 70, resulta que afloraron todos los regímenes de derecha en América, particularmente en el cono suramericano. Entonces fue en ese decenio donde, cuando ya estaba afianzado en Paraguay. Bueno, en este momento se me fue el nombre del dictador que estaba ahí de turno, que fue uno de los más longevos, pero él patrocinó el golpe de Estado contra Allende en 1973. Le dio carta blanca a Pinochet. Patrocinó en 1976 el golpe de Estado contra María Estela Martínez de Perón y subió Jorge Rafael Videla con su proyecto de reorganización nacional, que fue una época de dictadura terrible. Apoyó las dictaduras de Bolivia, estaba, si no estoy mal, Mesa en ese momento. En Uruguay, Juan María Bordaberry y otros que subieron. Estaba, hombre, ¿por qué se me va el nombre del de Paraguay en este momento? En todo caso, en el cono sur, Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil, si no estoy mal, creo que con Garrastazu Medici, si no estoy mal, si estoy equivocado, corríjanme, pero creo que era ese el que estaba ahí. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, armaron prácticamente un frente anticomunista que había sido prohijado desde la Escuela de las Américas, proyecto liderado por Kissinger para poder capacitar a los líderes de Sudamérica afectos a la Casa Blanca en torturas, sistemas de interrogatorio, de cómo desaparecer la gente. Él mismo patrocinó la famosa Operación Cóndor, operación mediante la cual desaparecieron a miles de opositores de estos regímenes. Los desaparecieron. Acuérdense que en Argentina los tiraban desde un helicóptero, a los montoneros y otros que habían ahí, a los tupamaros en Uruguay y a otros frentes subversivos que eran evidentemente de corte comunista.
En Chile ni se diga los opositores de Pinochet y partidarios de Allende. Desaparecieron, calculan, se dice que en Argentina nada más unos 30.000, pero no hay un registro real de cuántos desaparecieron producto de esta operación Cóndor, que unieron fuerza todos estos regímenes de facto dictatoriales. Se unieron para acabar con todo lo que oliera a oposición en el cono sur de América. Y en esto fue, evidentemente, el protagonista de primera línea, Henry Kissinger. Nunca apareció, pero bajo el tapete iba deslizando los cables con los cuales hacer los cortocircuitos en esos países. Inclusive le decía a Pinochet, le decía, hey, actúen rápido antes de que se reúna el Congreso de los Estados Unidos y entonces empiece a hablar de violaciones de los derechos humanos. Y lo mismo le dijo a los argentinos, hey, pero actúen rapidito y traten de volver a la normalidad. Lo cierto del caso es que esos regímenes no solamente fueron apoyados, sino patrocinados e instigados por Kissinger, que a la hora de la verdad inclusive se cuenta que él actuaba casi que en solitario, aún por encima de la autoridad en este caso de Nixon, porque él patrocinó no solamente, o mejor, estuvo asesorando a Kennedy, Johnson, Nixon, a Ford, que fue el que le recibió la presidencia a Nixon cuando Nixon renunció en 1974 y estuvo hasta que llegó Carter, al que también asesoró, y luego a Reagan también lo asesoró, y luego a padre e hijos Bush los asesoró. El último de ellos lo llamó cuando el 9/11, el 11 de septiembre de 2001, lo llamó para que presidiera una comisión que concibiera toda una política de seguridad para enfrentar ese terrorismo que a juicio de Bush ya era como el demonio, el Satanás que se había desatado y había de detener ese leviatán a como diera lugar. En todo ese tiempo siempre estuvo presente Nixon, ya fuera de cuerpo presente o fuera desde las sombras. Resulta que Kissinger además, él formó su propia compañía de asesoría, pero trabajó particularmente con una que llaman la Rand Corporation, y la Rand Corporation es un instituto supuestamente sin ánimo de lucro, que funciona una organización desde hace muchísimos años, que ha delineado las políticas de agricultura, salud, economía, cultura, ya lo dije, de relaciones internacionales, diplomáticas en Estados Unidos. Y resulta que esa corporación está compuesta por las mentes más brillantes de los Estados Unidos desde los años 60, 50 inclusive, en toda la posguerra. Y todos los miembros de esta corporación o de esta agremiación necesariamente tienen que ser PhD en alguna de estas áreas y tienen que tener un cociente intelectual superior al promedio. Y todo eso fue delineado por nuestro amigo Kissinger. Él fue el que sentó las bases de lo que tenía que hacer. Aparte de eso, Henry Kissinger, que en su momento fue considerado también, diríamoslo, el playboy más importante de los Estados Unidos, que inclusive él decía que no había un afrodisíaco más poderoso que el poder, que las mujeres lo perseguían era por el poder, pero no por más. Y él decía, para mí las mujeres son un hobby. Resulta que en 1972, en noviembre, esta mujer, que es un portento del periodismo, miren ustedes, Oriana Fallaci, en este libro, Entrevista con la Historia, cuenta de cómo lo entrevistó a él, y es la primera entrevista que figura en el libro, y cómo lo describe, que 14 de sus parientes murieron en campos de concentración, bueno, que obtuvo la licenciatura por unanimidad con tesis summa cum laude sobre Toynbee, Spengler y Metternich, que fue lo que él hizo en su tesis de grado. Ah, ya me acordé, me tenía aquí en la parte interior de mi subconsciente dándome vueltas. ¿Quién era el otro, el que me faltaba, el más longevo? Alfred Stroessner.
en Paraguay, era el dictador de Paraguay. Bueno, lo dejo ahí. Y entonces cuenta ella cuando describe cómo hizo la entrevista, porque él la citó, le dio una cita y le dijo, pero no te concedo ninguna entrevista, vamos a conversar primero y yo te voy a entrevistar a ti y después veré si te doy la entrevista o no, porque él nunca concedió entrevistas, ya tal vez después de que se retiró de toda la actividad sí, pero mientras fue el mandamás, nunca concedió entrevistas individuales, sino que eran sus conferencias de prensa. Y entonces cuenta ella aquí que Kissinger se convirtió en la nodriza mental de Nixon. Y entonces que circulaba un chiste en Washington que decía, imagina lo que sucedería si muriese Henry Kissinger. Richard Nixon se convertiría en presidente de los Estados Unidos. Decían que era la nodriza mental de Nixon. Y entonces ella va, porque él la invita, él para empezar se siente y le da la espalda. Y se pone a estudiar unos documentos y la deja ya sentada como una boba, 45 minutos, una hora sin hablarle, dándole la espalda. Y ella dice que fue un tiempo precioso porque pudo verlo, ver ese ser humano, y entonces lo define como bajo y robusto y prensado por aquel cabezón de carnero. Pues cuando le dio la espalda, y no solo para descubrir que no es seductor, tan bajo y robusto, prensado por aquel cabezón de carnero, sino para descubrir que ni siquiera es desenvuelto ni está seguro de sí. Antes de enfrentarse a alguien necesita tomar su tiempo y protegerse con su autoridad. Fenómeno frecuente en los tímidos que intentan ocultar su timidez y que en este empeño acaban por parecer descorteses o serlo de verdad. Y entonces decía que eran modas sus gafas de miope, sus rizos de hebreo, sus trajes grises con corbata azul, su falso caminar de ingenuo que ha descubierto el placer de hacerlo así. Y entonces ella como que pasa el examen y él le concede la entrevista y luego la entrevista. Y él le dice cosas como estas, cuando ella lo cuestiona. Y la inteligencia no sirve para ser jefe de Estado. Lo que cuenta en un jefe de Estado es la fuerza, el valor, la astucia y la fuerza. El hombre ama la fuerza por encima de todo. El valor de la astucia, la fuerza, la inteligencia le interesa bastante menos, aunque posea tanta como todos afirman. Y luego, pues durante la entrevista, ella le hace varias preguntas. Y entonces le pregunta si realmente, o bueno, sobre qué asunto él afinca su éxito. Y con esto, Nixon se enojó con él y dejó de hablarle mucho tiempo. Aunque al tiempo, necesitándolo tanto, tuvo que agachar la cabeza y volver a él. Entonces ella le pregunta que cuál es la razón de su éxito y él le responde: la razón principal nace del hecho de haber actuado siempre solo. Esto les gusta mucho a los norteamericanos. Les gusta el cowboy que avanza solo sobre su caballo, el cowboy que entra solo en la ciudad, en el poblado, con su caballo y nada más. Aquí pues entonces toda la prensa norteamericana se fue lancendristre contra Kissinger, porque a juzgar por lo que estaba diciendo, él simple y llanamente pasaba por encima de Nixon, y Nixon era simplemente un espectador de lo que él hacía, un testigo ático de lo que él hacía. Y hay cosas como estas que él decía: aunque respete a los pacifistas genuinos, no estoy de acuerdo con ningún pacifista, y en especial con los pacifistas a medias. Incluso estos pacifistas, aunque los admiro mucho, terminarán aplastados por la fuerza. Él dice: en este cuento es la fuerza. Aquí no importa la inteligencia, sino la fuerza y el pragmatismo. Decía que el poder como fin en sí mismo, el poder por el poder no le fascinaba. No me despierto cada mañana diciendo: cielos, no es extraordinario que tenga un avión y chofer, no. Lo que me interesa es lo que se puede hacer con el poder. No ha sido el afán de poder lo que me ha empujado a este trabajo, es el pragmatismo. Eso es lo que a la hora de la verdad importa. Y sigue diciendo que él no es maquiavélico, que él se inclina más por el lado de Metternich y otros pensadores filosóficos del poder. Y termina por aquí diciendo que el valor no es necesario, que de nada sirve ser valeroso. Sirve
es simplemente tener independencia, convicción, estar convencido de qué es lo que tiene que hacer. Estoy siempre convencido de que lo que hago es lo que tengo que hacer. Cuando se conmueve o se conquista a alguien, no se le debe engañar, no se puede solo calcular y nada más. Y decía que a él nunca le ha interesado perder público o que le crean o no lo crean. Él lo que le interesa es que es importante la frialdad de la táctica y de la estrategia. Y con todo esto, pues él lo que estaba diciendo, que frases como estas que me estuve recopilando por allá de él, una que, miren lo que dicen, que las emociones no sirven para nada, y menos para obtener la paz. Cuando le preguntaban sobre su éxito como playboy, él decía, hombre, la batalla de los sexos nadie la va a ganar, porque es que en ella se confraterniza demasiado con el enemigo. En fin, estas son unas salpicaduritas de lo que era este Henry Kissinger. Y hemos hablado de él por una razón, y es porque este hombre fue el nervio, fue la médula, fue el cerebro de todo lo que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Algunas veces con demasiado protagonismo y en otras simplemente esfumándose de una manera tan sutil, tan elegante, que nadie se daba cuenta de ello, pero seguía actuando atrás de las sombras. Fue un Fouché, fue un Talleyrand, el gran francés. Este señor fue el fundador del Club Bilderberg, el que se reúne cada año con lo más granado de la élite del mundo para delinear lo que ha de ser el planeta en los siguientes 12 meses, tanto en lo político, como en lo económico, como en lo cultural, como en lo militar. Fundador del Club Bilderberg, miembro del Club Bohemia. Un hombre que desde la sombra siempre abogó e hizo lo suficiente como para que el planeta sea uniforme y tenga la misma estructura de poder, sea dirigido por medio de un gobierno centralizado, un gobierno que dirija absolutamente todos los destinos de la Tierra y que al unificarlo, uniformar el planeta, se puedan tener políticas comunes en todos los sentidos. Es decir, que si bien es cierto, sigan existiendo nominalmente los países, realmente todo esté centralizado. Y de hecho, sentó las bases y ha desarrollado todo el entramado para que por ese camino siga conduciéndose todo el planeta Tierra. Con una policía única, que de hecho ya vemos asomo de eso, cuando observamos cómo están uniformadas las policías de Italia, de España, de Francia, aún de Colombia. Todas son de azul y todo es ajedrezado. Y los kepis, el tipo de uniforme, es exactamente lo mismo. Todo eso es obra en la sombra de este señor. Este señor es el que ha delineado, ha esculpido el nuevo siglo y las tendencias del nuevo siglo. Tanto que su estilo y sus patrones de relaciones diplomáticas, que actualmente en el mundo son la constante para tratar de manejar las relaciones entre países, todo procede del manual escrito por Henry Kissinger, que se llama La diplomacia. Él escribió más de 20 libros y en todos
plasmó la idea de lo que tiene que ser el mundo en los próximos años y cómo deben ser las relaciones entre países y cómo actúa la diplomacia y cómo se maneja la economía. Y obviamente que todo esto procede de un laboratorio, que es un laboratorio que se está también reevaluando. Lo que llamarían ahora, que digamos resiliencia, podría ser, pero se está reevaluando. Ese laboratorio es la Comunidad Económica Europea. Cómo se manejan las relaciones económicas, cómo las importaciones y exportaciones, cómo los valores, cómo las monedas, porque recordando que la Unión Europea, en principio, después de todo lo que hemos visto, la Unión Europea no es más que un solo país con 27 estados supuestamente independientes. Y todo el que haya nacido en cualquiera de los 27 estados ya no es belga, ni francés, ni español, ni italiano, es comunitario. Es decir, un ciudadano europeo que puede circular por cualquier parte, trabajar en cualquier parte, sin restricción alguna. Y que quienes vamos a visitar Europa, si entramos por Madrid, por ejemplo, y estamos acogidos a la visa Schengen, podemos circular por toda Europa. Observen ustedes la regulación de las monedas. En Europa ya el dólar no es protagonista. Usted va a España y en España va a pagar con dólares y no euros. Ahí siguen aceptando el dólar, pero realmente es el euro. Aparte de eso, todo lo que está ocurriendo que tiene que ver con la economía, ¿por qué se le está apostando tanto al Bitcoin? Desde mi perspectiva de hombre que no sabe absolutamente nada de economía, desde mi ignorancia, como cualquier parroquiano del mundo, intuyo que el Bitcoin lo que quiere es eliminar las fluctuaciones de las monedas, los cambios de moneda y todos esos manejos, para que sea uniforme en todo el planeta Tierra. Y así por el estilo. Todo eso que está ocurriendo, que naturalmente detrás de todo esto hay un grupo élite del planeta que maneja la economía, maneja las relaciones internacionales, que a través del Club Bilderberg, por ejemplo, delinean las políticas que han de seguirse, sin mencionar otros grupos que también tienen incidencia. Es simple y llanamente transformar esto en una economía única, una geopolítica única, una diplomacia única, sin ningún atenuante. Eso es lo que está ocurriendo. Y el arquitecto de todo eso, prácticamente el ejecutivo, el que consiguió todo eso, fue el señor Kissinger, que murió ahorita el 29 de noviembre, después de cumplir 100 años. Y que desde que tenía 21 años, es prácticamente el cerebro de todo esto que ha ocurrido en el planeta Tierra. Y no hay una sola crisis diplomática o bélica en la que él haya intervenido o haya direccionado cómo intervenir. La guerra de Angola, Indonesia contra Timor Oriental, Marruecos contra España por el Sahara Occidental, Bangladesh con Pakistán, India con Pakistán, conflicto árabe-israelí, todas esas, el derrumbe del comunismo en 1989. En todo eso estuvo él de cuerpo presente como protagonista principal o como cerebro en la sombra detrás de todo eso, todo lo que ocurrió. En eso estuvo Kissinger. Y por tanto también es en este momento considerado uno de los personajes más maquiavélicos de la historia. Y malos. Porque por su influencia, por su disimulada intervención, murieron miles de personas en América, en los conflictos de América, del Suramérica, en Bangladesh, en Pakistán,
en la India. No digamos que lo de Vietnam, porque él trató fue sacar del pantano a Estados Unidos y lo sacó del pantano de Vietnam. Pero en todos esos conflictos siempre había una sombra gris, un cerebro que estaba detrás de todo ese trasfondo. De hecho, trataron de enjuiciarlo varios tribunales, aún Baltasar Garzón, y no pudieron. Era tanto el poder de este señor que tenía inmunidad, estaba al margen de todo. Pero quería contar esta historia de Henry Kissinger, porque yo creo que no se puede concebir el mundo actual sin la intervención de Henry Kissinger, desde los años 50 del siglo XX. No se puede concebir. Todo lo que ha ocurrido en el planeta, todo, absolutamente todo, fue él el que lo inspiró, concibió, propició, patrocinó o desarrolló, o todas las anteriores. Henry Kissinger. No se les olvide este Fouché, este Metternich, este Maquiavelo, Henry Kissinger. Llegamos al final. Espero que esta historia por lo menos los ponga a reflexionar un poquitito de para dónde vamos y de dónde venimos. Y por eso siempre les dejo la inquietud. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que con seguridad va a ser otro delicioso viaje de historias. Chao.